¿Qué tal, chicos? Un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de computación, segundo grado, el cual es una continuación, o la cual es una continuación del curso de introducción a Microsoft Word, pero enfocado a dos menús muy importantes, el menú revisar y el menú insertar. Estos dos menús considero que son muy importantes junto con el menú de inicio, dado que son los que utilizamos con mayor frecuencia. Debido a que todas las herramientas o la mayoría de herramientas que contienen nos facilitan la elaboración de textos. Preparé un archivo para poder explicar estos menús. El primer menú que vamos a ver es revisar. Dentro del menú revisar, como su nombre lo indica, y valga la redundancia, revisa la parte gramatical, revisa todo el documento, que no haya errores de acentos, que no haya errores ortográficos y que no haya errores gramaticales. Por ejemplo, nosotros tenemos el editor en el submenú de revisión. El editor se va a encargar. Un segundo, vamos a regresarlo. Okay. El editor se va a encargar de corregir, de dar una corrección automática a todas las palabras que estén mal escritas o a todas las faltas de ortografía que tengamos en nuestro documento. Por ejemplo, las dos opciones que tenemos es que nos las subraya, así como con una línea ondeada, las rojas y las azules. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia es que las rojas son ortográficas, es decir, son errores ortográficos, palabras mal escritas o palabras incompletas. Y las subrayadas con líneas rectas y azules quiere decir que son errores gramaticales, es decir, que quizás los signos de puntuación no están correctos, quizás hay dos espacios, quizás, son errores gramaticales. Por ejemplo, yo le voy a dar clic en editor. Lo que va a hacer el editor es revisar todo el trabajo y decirme cuántas cosas están, nos sugiere cuántos errores tenemos. En este caso nos está diciendo aquí que nosotros tenemos 7 errores. Estos errores obviamente podemos ir checándolos uno por uno. Por ejemplo, yo me voy a situar en el primer error. Le voy a dar clic aquí y me va a decir concepto de computación. Computación está mal. Lo que te sugiero es que lo escribas de la siguiente manera, con acento. Yo le doy clic y automáticamente me lo corrige. En este caso, computación proviene del latín computatio. No lo podemos, no nos da una sugerencia que nosotros podamos tomar, dado que nosotros estamos escribiendo en español y esta palabra está en latín, entonces no la podemos cambiar. Lo que nosotros hacemos es clic derecho y lo ignoramos. Y de esa manera ya no nos los marca como error. Aquí también le damos clic en alguna, puede ser referencia o reverencia, lo correcto es referencia. Y así con cada una de las palabras. En esta parte de la parte gramatical nos está dando una sugerencia, que la coma tiene que ir pegadita al punto, más no, y yo la tenía con un espacio. Entonces le doy clic y me las va, aquí en otra área tengo dos espacios. Aquí tengo 1, 2 espacios. Lo correcto es 1, entonces le doy clic aquí y automáticamente ya me corrigió todos mis errores gramaticales y ortográficos, es decir, tuvo una corrección de ortografía. Cerramos el editor y nos vamos al siguiente icono, que es el de sinónimos. Para los sinónimos, por ejemplo, se utilizan más en verbos. Cuando nosotros queremos buscar un sinónimo a un verbo, vamos a poner, por ejemplo, la palabra gestionar, un sinónimo. Le damos clic en sinónimo y podemos elegir alguna de estas palabras y cambiarla por esta. La única manera que tenemos para cambiar pues es prácticamente, por ejemplo, aquí tramitan y borramos la palabra gestiona. Así, de esta manera pues ya tenemos la posibilidad de buscar. El siguiente icono pues es un icono que nos sirve, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, quiero un trabajo de tantas palabras. Entonces, la manera más rápida de contar las palabras es, si es de todo el texto, no sombreamos nada. Todo el texto, por ejemplo, ahorita tiene 200 palabras. Cerramos, si queremos solamente de este párrafo, tenemos 36 palabras. De esa manera es una manera más rápida de poder pues contar las palabras. Para el siguiente icono tenemos la opción de que nos lee en voz alta. Por ejemplo, nosotros tenemos seleccionamos el documento, el texto que nosotros queremos que nos lea, le damos clic aquí y no sé si esto lo tenemos que copiar al cuaderno,
pues podemos ponerlo y nosotros ir escribiendo como si nos estuviera dictando la computadora. Para comprobar la accesibilidad, es decir, si yo tengo la posibilidad, porque hay algunos documentos que están restringidos, es decir, que no nos permiten hacer cambios. En este caso, podemos darle clic aquí y nos dice que no hay ningún problema, podemos hacer cambios en todo. Hay casos en los que, por ejemplo, te dice nada más puedes hacer cambios en el primer párrafo, lo demás ya no. Entonces aquí nos va a decir, tienes acceso nada más al primer párrafo. Tenemos la parte de idioma, el submenú de idioma, el cual nos menciona el icono, bueno, la herramienta de traducir y la herramienta de idioma. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos traducir este párrafo. Le vamos a dar clic, sombreamos el párrafo y nos pregunta, ¿qué quieres traducir? ¿Lo que seleccionaste o todo el documento? Entonces yo solamente quiero traducir lo que seleccioné. Le vamos a dar clic en traducir, está cargando, esperamos a que termine. Y nos va a cargar aquí del lado derecho una ventanita en donde nos está diciendo de qué, obviamente estamos en español, de qué idioma, de español a qué idioma queremos, por ejemplo. Vamos a escoger al inglés. Le vamos a dar en insertar y automáticamente nos... un segundo, se me está terminando la batería. Listo. Automáticamente nos tradujo el párrafo que yo seleccioné. De esta manera ya tenemos nuestro párrafo traducido al inglés. Para el idioma, también podemos nosotros decirle que, por ejemplo, este es inglés. Aquí estamos en establecer idioma de corrección. Es algo similar a lo que nos pasaba anteriormente con el latín. Nosotros lo teníamos en español, por eso nos lo daba como un error. Entonces, ahorita esto está en inglés, si nos damos cuenta, en la parte de abajo nos dice que está en idioma inglés. Si nosotros seleccionamos esto, nos está diciendo que está en español México. De esa manera nosotros podemos estar cambiando. Porque si nosotros lo dejamos esto como español, vamos a dejarlo como español para que vean lo que sucede. Automáticamente la mayoría de las palabras nos las pone como error porque no existen en el español. Entonces, lo correcto es seleccionarlo y marcarlo como inglés, para que no nos marque ningún error ortográfico ni gramatical. Sería inglés y aceptar. Lo cual es algo similar a lo que tenemos acá abajo con respecto a idioma. Es decir, aquí nosotros tenemos el acceso directo acá abajo para este icono. Lo que les acabo de explicar es lo mismo que hace este icono. Para estos submenús, chicos, es algo que se utiliza cuando se trabaja en conjunto con alguien más. Un ejemplo es el siguiente. Yo tengo aquí un archivo que estoy trabajando junto con algunos colaboradores. Lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, yo hago mi trabajo, ¿no? Que es todo esto. Después se lo envío a mis colaboradores para que ellos me apoyen en revisar si es correcto o si le falta algo a mi trabajo. Por ejemplo, yo lo envié y a mí me regresaron este trabajo. Ellos hicieron estos cambios. Las líneas que aparecen aquí quiere decir que hicieron algunos cambios. Por ejemplo, yo voy a bajar y, por ejemplo, aquí me está diciendo que Marta Leticia Hernández Pichardo me hizo un comentario, es decir, ella le dio clic a la gráfica y le puso nuevo comentario y me puso utiliza líneas más discretas, estas distraen porque están enormes, se refiere a estas líneas. Entonces yo, por ejemplo, puedo calificar su tarea o su trabajo y les puedo poner, por ejemplo, si no hicieron algo bien, les pongo un comentario, oye, esto no lo hiciste bien, y a ustedes les va a llegar este trabajo. Es decir, es para que ustedes sepan qué es lo que yo estoy cambiando. Por ejemplo, aquí también hicieron algún cambio. Quitaron esta palabra, que es this, y la cambiaron por it. Si yo le doy en aceptar ese cambio, aquí está el cambio, vean lo que va a pasar. This se va a quitar e it se colocó. Es decir, ya me hizo el cambio de las palabras que ellos quisieron hacer o modificar. Entonces, de esa manera nosotros podemos agregar cambios. Por ejemplo, si a mí no me gusta esta palabra, por ejemplo, irregular,
la quito y le pongo regular. Le doy en aceptar y automáticamente me va a cambiar la palabra irregular. Aquí está, a regular. De esta manera. Así es como me cambió esa palabra. Déjenme regresarlo porque no lo quiero así. Pero bueno. Y la última cuestión es la cuestión de restringir edición. Restringir edición, pues prácticamente es que yo le ponga contraseña al trabajo. Es decir, para que nadie pueda copiarlo, para que nadie pueda modificarlo. Esta función nos ayuda mucho cuando pues obviamente no queremos que alguien le meta mano a nuestro trabajo. Le damos clic en restricción y me pregunta qué quiere restringir. Quiero que no le puedan dar restricción de formato. No quiero que lo editen. ¿Y quieres aplicar una contraseña o protección? Aquí le damos que a todos y sí, aplicar la protección. Le damos clic y automáticamente el trabajo va a estar, por ejemplo, aplicar aquí. La contraseña nosotros la vamos a escribir, por ejemplo, free, ¿no? Le damos a aceptar y esa contraseña, por ejemplo, si yo les mando el archivo, ustedes no van a poder editar el formato hasta que metan esa contraseña. Entonces es una manera de proteger su trabajo, que es muy importante. La herramienta de ocultar entrada de lápiz es pues prácticamente que nos va a bloquear. Por ejemplo, si estamos en alguna conferencia, por ejemplo, ahorita yo le doy en ocultar entrada de lápiz y automáticamente el cursor va a desaparecer o el puntero donde yo esté indicando las cosas va a desaparecer. Pero pues ahorita no lo voy a hacer. Entonces, este es el menú revisar. En el caso del menú insertar, es un menú un poquito largo. Lo que tengo pensado es, en esta clase, como ya lo juntamos con el menú de revisar, lo voy a, solamente voy a explicar la mitad de este menú, ya que pues es bastante largo y si nos tomaría algo de tiempo. Entonces vamos a comenzar con el submenú de páginas, que es algo similar a lo que ya hemos visto. Tenemos la posibilidad de insertar una portada, podemos elegir el diseño, podemos asimismo insertar una página en blanco. Supongamos que yo aquí nada más quiero escribir esto y quiero insertar una página en blanco, le doy a insertar página en blanco y automáticamente me da una de estas. El salto de página ya lo checamos en la clase del menú de inicio, de diseño o disposición. En el menú de disposición fue el salto de página, fue lo que vimos. Entonces, para insertar una tabla tenemos el submenú tablas. Esta tabla, pues fácil. Solamente vamos a poner el cursor donde queremos indicar o donde queremos insertar nuestra tabla. Le damos clic en tabla y nos va a preguntar de cuántas columnas y de cuántas filas las queremos. En este caso tenemos una automática para poder crear hasta de 10 por 10. Si requerimos más, le vamos a dar en insertar tabla y vamos a querer escribir de cuántas queremos, de 15 por 15 por ejemplo. Y tenemos esta tabla. Entonces nuevamente insertar tabla, vamos a insertar una tabla pequeña, supongamos que esta, y vamos a poder escribir en cada uno de los apartados. Algo interesante y algo que me agrada mucho de Word es lo siguiente. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menús de vista, 10 menús de Word. Pero si nosotros le damos doble clic sobre la tabla, nos van a aparecer otros dos, el cual es diseño de tabla y disposición. Ambos menús son el formato que nosotros le vamos a dar a esta tabla. Por ejemplo, diseño de la tabla, el estilo, podemos poner el estilo dependiendo de la fila que nosotros queramos. Normalmente esto se deja así cuando no queremos cambiar. Por ejemplo, podemos cambiarle cuántas columnas queremos por fila y demás, pero para cuestiones ya más avanzadas esto sí se utiliza. Los estilos de la tabla es el estilo, es decir, el color, la forma que nosotros queremos darle a esa tabla. Aquí tenemos nos despliega un menú para poder elegir el color, en donde si se dan cuenta va variando. Por ejemplo, aquí solamente las líneas tienen color y el fondo es blanco. Aquí tenemos una línea de color, una línea en blanco, una línea en color y una línea en blanco, y así van cambiando. Esto dependiendo de los gustos de cada quien. Supongamos, vamos a dejarlo en este azul. Para poder hacer un cambio, recuerden que todo cambio necesita ser sombreado o seleccionado. En este caso seleccionamos, porque si no la seleccionamos desaparece
los dos menús que teníamos. Entonces seleccionamos y el sombreado es el color que queremos darle al fondo. Cuando no queremos utilizar alguno de estos, nosotros tenemos, esta es la forma automática, hasta aquí, estos cuadritos, es la forma automática, pero nosotros podemos hacerlo a nuestra manera. Por ejemplo, un sombreado yo lo quiero de este color, el estilo de borde, por ejemplo, un poquito más ancho y de color rojo, y le vamos a ir poniendo color a cada línea. Es decir, nosotros vamos a darle de manera manual el color a las líneas que queramos. Quizás nos podemos, no es necesario que le pongamos a todas. Si es necesario, pues utilizamos estas tablas. Para quitarlo, pues le damos en color de la pluma y ya automáticamente nos debería. Un segundo para checar qué pasó. Ok, lo único para quitarlo hay que darle clic fuera de la tabla. Y también tenemos la opción de bordes. Los bordes es, por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿quieres el borde inferior? Borde superior, miren cómo va cambiando. Ahí tenemos el borde inferior, que es la parte de abajo, de aquí. Borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho, sin borde, prácticamente nos elimina las líneas o todos los bordes. Entonces son atajos para poder darle formato a nuestra tabla. Para disposición, sería el menú de disposición de tabla. Tenemos un sinfín de posibilidades. Es un poquito complicado que veamos todas, pero vamos a tratar de ver las más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionar. Seleccionar pues nos da la opción de seleccionar alguna fila. Por ejemplo, yo voy a seleccionar solamente esta. Automáticamente me da solamente esta. Entonces eso pues, lo podemos hacer a mano. No es necesario que vayamos a estos menús. Porque pues miren, nosotros por ejemplo si yo quiero esta columna, pues solamente le doy clic y me la selecciona. Entonces regresamos al menú de disposición. También nos da la opción de dibujar una tabla de cierto modo a mano, en donde por ejemplo aquí está el cuadro. Yo aquí voy a poner una línea, aquí pongo otra línea. Es que tiene que ser dentro, entonces vamos a ponerla de aquí, aquí, de aquí a aquí, y de esa manera nosotros creamos una tabla manual. El borrador pues prácticamente es para eliminar alguna línea que no nos guste, en este caso de la tabla que hemos creado. Por ejemplo, así nos va a quedar la tabla, en caso de que lo requiramos. Para eliminar la tabla solamente seleccionamos, le damos clic en eliminar. Te pregunta si quieres eliminar celdas, columnas, filas o toda la tabla. Dependiendo, pues, por ejemplo, vamos a eliminar todo y la elimina. En insertar arriba, insertar abajo, nos va haciendo una copia de la misma tabla, pero encima, abajo, izquierda o derecha. Yo ahorita tengo alrededor de 5 tablas de la primera que creé porque hice una arriba, hice una abajo, hice una a la izquierda, hice una a la derecha y la original. Entonces ahorita tengo 5 tablas. Nada más es para reproducir esa tabla en la dirección en la que nosotros lo necesitemos. Voy a regresar. Algo importante es que hay veces que, por ejemplo, yo voy a poner aquí materia. Denme un segundo. Vamos a cambiar el tipo de letra para que podamos verlo de mejor manera en color negro. Materia, calificación, observaciones. Entonces, denme un segundito para poder explicarles esto. Observaciones, calificación, observaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos esto. Y supongamos que yo aquí pongo la materia de computación, calificación 9, por ejemplo, y yo pongo una observación de el alumno, supongamos, no entregó la actividad de autobiografía, por ejemplo. Pero lo que está haciendo es que me está poniendo el texto de esta manera. Yo lo que quiero es que lo ponga de una manera, pues, que cubra las tres columnas. Lo que vamos a hacer es combinar estas columnas. Entonces nos vamos a disposición, seleccionamos estas 3 columnas, combinamos las columnas y esto es lo que pasa.
Es decir, la primera columna ya se quedó, esta fila, perdón, con el título de observaciones y ya nos corrigió a que estas tres están combinadas, pero acá ya no. Podemos escribir texto independiente. Entonces, eso es combinar celdas. Ahora, si queremos dividirlas, seleccionamos, dividimos y nos va a aparecer automáticamente en cuántas. Eran 2 y 1. Entonces le damos así, que realmente eran 3. Entonces vamos otra vez, dividimos en 3. Un segundo, así. Seleccionamos la columna que vamos a dividir, disposición, dividir y eran 3 por 1. Aceptar y así es como estaban agregados. Ya nada más pasamos este para acá, damos enter y así es como estaba desde un principio. En autoajustar es pues un autoajuste en cuanto al ancho. Por ejemplo, vamos a darle aquí, vamos a autoajustar el contenido. Nos hizo un autoajuste, pero no nos combinó las celdas, solamente lo que hizo fue hacer esto más grande. Fue esto fue lo que hizo el autoajuste. Fue correr hacia la derecha la fila, pero manteniendo las otras dos, y lo correcto es combinar. El alto y el ancho, pues nosotros podemos determinar cuál es el ancho de nuestra fila, de nuestra columna. Por ejemplo, aquí esta la voy a hacer de 7, de 8 para que se vea la diferencia. Vamos a hacerlo en ancho y en alto. Entonces es algo que también vamos a utilizar. Distribuir filas. Bueno, aquí debemos de seleccionar varias filas, distribuir filas, y lo que nos hace es que todas las filas nos las pone al mismo ancho, perdón, al mismo alto, en 1.42 centímetros. De aquí a aquí son 1.42, de aquí a aquí 1.42, y de esta manera nosotros podemos hacer una tabla que tenga las mismas medidas. Es similar para distribuir columnas. Lo que vamos a hacer es que estas dos vamos a distribuirlas y nos va a poner del mismo tamaño. De aquí a esta línea son 3.11 centímetros, de aquí a esta línea 3.11. Si queremos estas también, le vamos a seleccionar de esta manera y automáticamente ya tenemos estas líneas del mismo tamaño. Perdón, estas columnas del mismo tamaño. ¿Qué pasa si yo combino todas estas? Vamos a combinar, por ejemplo, estas de aquí. Vamos a combinarlas. Ya es una sola, pero a mí me gustaría que este texto esté centrado. Para esto tenemos estas herramientas. Aquí nos dice cada una: alinear arriba a la izquierda, es como ahorita estamos. Alinear arriba al centro, alinear arriba a la derecha. Alinear en medio a la izquierda, alinear en medio, alinear en medio a la derecha, alinear abajo a la izquierda, abajo en medio y abajo derecha. Entonces yo quiero el centro y me lo acomoda aquí el texto. Esto para tener una mejor distribución del espacio. La dirección del texto también la podemos cambiar. Miren, estoy cambiando que esté vertical, que esté horizontal. Entonces de este modo cambiamos la orientación y la dirección del texto. En márgenes de celda, pues también tenemos algo similar a lo que vimos en el apartado de márgenes en la clase de diseño y disposición. Aquí podemos aumentar nuestro margen o disminuir dependiendo de lo que necesitemos. La otra opción que tenemos es ordenar de la A a la Z. Supongamos que yo tengo aquí, por ejemplo, voy a crear otra. Tengo Eduardo. Tengo, por ejemplo, a Fernando. Alejandro, por ejemplo. Y lo que va a hacer es, supongamos, vamos a seleccionar esto, ordeno. Vamos a aceptar, no se puede ordenar, ok, denme un segundo. Ok, tiene que estar dentro de una sola. Por ejemplo, yo tengo estas tres, las voy a hacer una sola, combinar. Entonces el texto lo vamos a ordenar de esta manera y lo que nos hizo fue ordenar en orden alfabético, de la A a la Z. Recuerden, primero estaba Eduardo, ahora va a estar primero Alejandra, Eduardo y Fernando. De esta manera, si tenemos nombres, por ejemplo, de los alumnos o nombres de alguna lista y queremos ordenarlas alfabéticamente, esta es una herramienta muy, muy, muy buena. Y bueno, aquí ya podemos insertar fórmulas, que eso ya lo veremos más adelante, porque también está esto es solo para las tablas. Entonces, ahorita vamos a parar hasta aquí.
Como ven es un poquito largo, ahorita solamente he explicado estas dos partes, pero como tablas tiene otros dos menús que aparecen, entonces el resto del menú lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces chicos, como ya saben, va a ser la misma dinámica, el cuestionario, menú revisar e insertar, pues vamos a dar oportunidad de entregarlo el lunes 8 de mayo. Estaba planeado para el día viernes 8 de junio, estaba planeado para el viernes 5 de junio, entonces tienen para el día lunes para entregarlo. Recuerden que la calificación disminuye dependiendo del día que lo entreguen. Este cuestionario obviamente pues es de la clase y les pido por favor que lo entreguen en las fechas indicadas. Recuerden que van a contar con este video y con el manual que les voy a compartir en Edmodo. Y pues muchas gracias por su atención.